un MK por un DS. Es decir, es una integración gráfica que considera figuras que tienen diferentes centroides y diferentes distribución de cargas. Ahora, si revisamos esta expresión que corresponde a las integrales de Moore y la comparamos con la integral que tenemos, mire, es una integral parecida, es decir, que las integrales de Moore pueden aplicarse para determinar una deformación total, ya que una integral de Moore puede ser esto, mire, en donde MI será mi M mayúscula, MK será mi M minúscula y DS será mi DX. Lo mismo puede aplicarse para el cortante, salvo los valores que no estoy encerrando. Es decir, que puede aplicarse también cuando se tiene valores constantes. En este caso es aplicable ya que el área y el módulo de corte no varían a lo largo de la longitud del elemento. También es aplicable para fuerzas axiales. Mire. Entonces, para aplicar las integrales de Moore, yo puedo hacerlo, pero considerando solo la zona en verde. Permítame un minuto. Bajo ese criterio, entonces voy a aplicar la integral de Moore para el cálculo de las deformaciones por fuerzas cortantes. Entonces me dice que sería aplicable para esto. ¿Qué necesito para aplicar la integral de Moore? Las integrales de Moore me dicen que son gráficas, que son figuras. Veamos aquí. Me dice que MI corresponde a estas columnas. MI son las columnas. MI corresponde a las columnas. Y MK corresponde a las filas. Miren, el MK corresponde a la fila. Y DS, que es la longitud, la integral en la longitud. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer una integración gráfica, yo debo revisar las MI representa las filas. Es decir, si yo tengo una figura triangular, yo puedo elegir esta, que representaría mi diagrama MI. Y mi MK tengo que elegir, por ejemplo, podría ser este trapecio. Entonces, el resultado de la integral será como una tabla de multiplicar la celda correspondiente al intersecar estos dos elementos, la fila y la columna indicada. Como necesito figuras para aplicar, yo voy a copiarme mis dos diagramas. Este que es mi diagrama de cortante. Este es mi diagrama de cortante. Este diagrama es el cortante B mayúscula que se encuentra en kilonewtons. Y necesito mi diagrama de cortante V minúscula. Ya este diagrama sería mi V1. Voy a ponerle en otro color para que se pueda ver. Este sería mi V1. Y este diagrama no tiene unidades, porque recuerden que la carga unitaria no tiene unidades. Entonces, miren, esta integral me serviría para multiplicar estos dos diagramas. Pero para poder aplicar estos dos diagramas, yo tengo que modificarle un poquito la fórmula, ya que tengo que sacar las constantes, es decir, que esta expresión podría plantearse como igual. Voy a sacar todas las constantes. Este sería mi valor para la constante. Y esta constante va a multiplicar a toda esta integral.
Ahí sí puedo aplicar. Entonces, ¿cómo aplico las integrales de Moore? Las integrales de Moore las aplico por tramos. Esta es la integral que deseo encontrar. Entonces, para aplicar una integral de Moore, yo necesito figuras, necesito gráficos. Profe, disculpe, no está repetido dos veces el AG. Eso no. Tiene razón. Gracias. Muchas gracias. Ahorita le corrijo. Muchas gracias. Ahí sí. Entonces dice que mi B mayúscula va a corresponder a mi MI, mi V minúscula a mi MK. Esto debo hacerlo por tramos. Voy a ir con Celeste. Se lo hace por elementos. El primer elemento que yo tengo es este elemento, el elemento inclinado. Este elemento. En el diagrama V mayúscula, yo veo que tengo un rectángulo en la parte superior y un rectángulo en la parte inferior. Un rectángulo en la parte superior y un rectángulo en la parte inferior. Pero miren, como tengo dos tramos, esto se debe dividir en dos áreas. Y mi área 1 y mi área 2. Voy a analizar por separados. Empecemos con el área 1. El área 1 tengo que revisar en la estructura V1, que sería esta estructura. Pero resulta que en la estructura V1 no tengo fuerzas internas. Es decir, que este rectángulo no tiene con qué multiplicarse. Por lo tanto, no voy a considerar este primer elemento inclinado. ¿Por qué? Porque no tengo con qué. Tengo acá arriba diagramas, pero en el diagrama V1 minúscula no tengo diagramas. Por lo tanto, esta barra no interviene en las deformaciones, porque necesito considerar fuerzas internas del diagrama de cortante por cargas externas y fuerzas internas en el diagrama de cortantes por cargas unitarias. En ese elemento solo hay fuerzas internas por las cargas externas, pero no por las cargas unitarias. Por lo tanto, se elimina, se anula. No interviene ese tramo. Entonces, este tramo no interviene. Voy con el siguiente tramo que sería este. En el nuevo tramo, yo veo que para el diagrama V mayúscula yo tengo dos partes. Para el diagrama V minúscula tengo un solo rectángulo. Entonces, de igual manera, tiene que dividirse en dos tramos. Tengo un área en la parte superior de 3,8, que es un rectángulo, y la distancia. Señora Caro, ¿me puede ayudar? ¿Qué distancia tenemos? Ya, profe, ya le calculo. Gracias. Cinco raíz de 5, que es 11.18. 5 raíz de 5. Sí, profe. Dejémosle así. Entonces, miren, en el diagrama de V mayúscula yo tengo este rectangulito. Y este llega hasta 5 raíz de 5. Entonces, yo debo evaluar en mi diagrama V minúscula, aunque sea uno solo, también debo evaluarlo hasta la misma longitud que evalué el V mayúscula, es decir, hasta esta longitud, 5 raíz de 5. Y debo seleccionar este rectangulito, el que se forma. Ahora sí puedo integrar, puedo aplicar las integrales de Moore. Y las integrales de Moore dicen que tengo que integrar un rectángulo con un rectángulo. Voy a ponerles un ladito las integrales de Moore.
Ahí sí. Primero, empecemos con el signo. La constante sale de la integral. Ahora, voy a analizar los primeros tramos. En el primer tramo tengo que para el V mayúscula, el diagrama está sobre el eje de referencia, mientras que para el V minúscula, el diagrama está bajo el eje de referencia. Entonces, cuando tienen posiciones distintas respecto al eje de referencia, el signo va menos. Cuando tienen posiciones iguales, el signo es más. Por lo tanto, va menos. Ahora sí, voy a regresar aquí a mi tablita de integrales. Voy a borrar. Y voy a buscar. Tengo que, para el V mayúscula, que sería mi MI dice que es la columna. Entonces, este sería mi diagrama MI, o mi V mayúscula. Y luego, mi V minúscula también es un rectángulo. Entonces, por mi V minúscula, elijo este. Este es el V minúscula. Y dice que la integral de V mayúscula por V minúscula por dx es igual a S, en donde S es la longitud, por I, en donde I es la altura que tiene mi rectángulo V mayúscula, por K, y K es la altura que tiene mi figura por mi diagrama de cortantes con cargas unitarias. Si esto lo traduzco aquí, señorita Aguas, dícteme, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me quedaría este término? Era la longitud de... ¿De qué hay? No le escucho muy bien. Este es el producto. Ajá. Ese es la L. S por I por K. Esa es la longitud de... de mi rectángulo. 5 raíz de 5. Perfecto, por 5 que multiplica la raíz de 5. Por I 3,8. Espérame un ratito. Por la raíz de 5 tengo S. Por I, ¿en donde I es cuánto? 3,8. Perfecto. ¿Y por K, qué es cuánto? 0,45. Perfecto, 0.45. Entonces, la componente en la deformación de estos dos tramos es únicamente esta sección. Y es una componente negativa, es una deformación negativa, y quiere decir que está en contra de la posición que yo asumí al inicio. Esa es la contribución del primer tramo de la figura. Ahora veamos la contribución del segundo tramo. En el segundo tramo tengo para el V mayúscula, tengo también un rectángulo. Para el V minúscula también tengo un rectángulo, pero en este caso, los rectángulos están en el mismo lado, por lo tanto, la siguiente componente tiene que ser una componente positiva. La distancia de la siguiente parte también es 5 raíz de 5, señor Almachi. Sí, profe. ¿Sí se me escuchó? Sí, muchas gracias. Entonces, sigamos con esto nosotros. Para el segundo tramo, como están en el mismo lado, va positivo. Va con un signo más, que multiplica a la longitud. La longitud nuevamente es 5 raíz de 5, porque tengo otra vez rectángulo por rectángulo. Y el rectángulo por rectángulo decía que es S por I por K, en donde S es la longitud del rectángulo de la figura y es la intensidad de la estructura V mayúscula y K es la intensidad de la figura V minúscula. Dícteme los siguientes términos, señorita Mendaño. A ver, es 5 raíz de 5 por 5.14 por 0,45. Perfecto, por 0,45. Miren, ya vamos avanzando. Ahora tengo que seguir por el otro tramo. Hasta ahí ya tengo la contribución de estos dos tramos para la deformación. Debo continuar con el siguiente elemento. El siguiente elemento, afortunadamente, es otro rectángulo.
Tengo otro rectángulo que, miren, hasta qué distancia llega. Señor Andrade, ayúdenme, ¿a qué distancia llega este rectángulo? Yo la doy. Gracias. Sería igual 5 raíz de 5, Inge. 5 raíz de 5, perfecto. Entonces el otro tramo también es 5 raíz de 5. Sí. Sí, perfecto. Hasta 5 raíz de 5 tengo que ver qué figura se forma en mi V minúscula. ¿Qué figura se forma? Veo que también se forma un rectángulo. Recuerden que la longitud tiene que ser la misma. Tienen que mantener la misma longitud para que sea aplicable las integrales de... Nuevamente, rectángulo por rectángulo, y sabemos que cuando es de rectángulo por rectángulo, la fórmula sigue siendo S por I por K. Señorita Angamarca, dícteme el siguiente término. 5 raíz de 5 por ¿Positivo o negativo? positivo Ya, 5 Por raíz de 5. por 2,91 y por 0,40. Ahora sí, por 5 raíz de 5. Por 2,91 Por 2,91. y por 0,45. Por 0,45. Listo, tengo ya ese término. Tengo que seguir avanzando. Me falta ahora otro término. Señora Ñilema, dícteme el siguiente término. No, el señor Astudillo, ayúdeme, dícteme el siguiente término. Inge. ¿Y está, señora Ñilema? Sí, Inge, tenía problemas con el micrófono. Lo siento. Dícteme. Es negativo porque están en diferentes posiciones. 5 raíz de 5 por 1,57 por 0,45. Perfecto. Por 1,57, ¿verdad? Sí. Listo, tengo en primera parte. Señor Astudillo, ayúdeme, ¿cuánto sale en total entonces? Yo tengo 13,48. 13,48 que multiplica a F dividido por AG. ¿Verdad? Esa sería la contribución, miren, de la deformación por cortante. Veamos en qué unidades tenemos. ¿En qué unidades tendríamos el cortante? Este cortante, V mayúscula, se encuentra en kilonewtons. El cortante V minúscula no tiene unidades, es adimensional porque la carga unitaria no tiene unidades. La integral de dx me da términos de longitud. Me parece que la longitud es metros. ¿Verdad? Esas serían las unidades de la integral que estoy haciendo. Es decir, que las unidades de este 13,48 son unidades de kilonewtons por metro. El factor de forma no tiene unidades. El área tiene unidades y el módulo de corte también tiene unidades. Entonces, voy a calcular de una vez estos dos parámetros para definir la deformación total. Me parece que aquí ya establecimos una sección transversal. Voy a revisar el ejercicio. En el ejercicio dice que vamos a evaluar una viga rectangular de hormigón. Entonces, sigamos.
necesito el área y necesito el módulo de corte. Dice que es una sección rectangular, veamos las secciones transversales, dice que es de base de 35 por 65. Dice que la base tiene 35 y la altura tiene 65. Dice que es de hormigón. Como es una figura rectangular, este F, el factor de forma para figuras rectangulares, es de 1.5. Ya tengo el factor de F y es adimensional, no tiene unidades. El área es una sección rectangular y el módulo de corte, necesito saber el módulo de corte. ¿A qué es igual el módulo de corte? ¿Por ahí alguien que me ayude? ¿A la división de algo era? ¿No? Profe, ¿Sí? es el módulo de elasticidad sobre 2 por 1 más del módulo de Poisson. Perfecto. Esto es igual el módulo de corte. El módulo de corte es igual. Módulo de elasticidad dividido para 2 por 1 más el módulo de Poisson. En donde me dice que es de hormigón la sección. Voy a definir entonces que el F' de mi sección. Si sabemos que es F', ¿verdad? Esfuerzo a la compresión. El esfuerzo a la hormigón de esta viguita es de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, este hormigón de 280 kilogramos sobre centímetro cuadrado tiene un módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, la recomendación para Ecuador es que el módulo de elasticidad sea igual a máximo 12.500 que multiplica a la raíz de F'. Es decir, 12.500 por la raíz de 280. De esta manera obtengo el módulo de elasticidad de este material. Dividido para 2 que multiplica a 1 más el módulo de Poisson. Como es, el módulo de Poisson depende del material a utilizar. Como es hormigón, el módulo de Poisson es de 0.2. Entonces, al realizar toda esta operación, obtengo que el módulo de corte ha sido igual a 87.152.09 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Señor Becerra, ayúdenme calculando este dato. Ayúdenme revisando ese dato. Sí está, profe. Sí, perfecto. Entonces ya tengo estos datos. Pero ahora quizás el inconveniente que me viene es que necesito kilogramos sobre centímetro, tengo kilogramos sobre centímetro cuadrado, me hace falta por ahí algunas equivalencias. Perfecto, entonces voy a reemplazar estos datos. Tengo 13.48 que se encuentra en kilonewtons por metro. Por el factor de forma. El factor de forma dice que es igual a 1.5 y es adimensional. Dividido para el área. El área necesito en metros, entonces no mantengámosle en centímetros mejor. Sería 35 que multiplica a 65 y el resultado de esto me va a dar en metros al cuadrado. Que multiplica el módulo de corte. Y mi módulo de corte dice que es 87.152.09 kilogramos sobre centímetro cuadrado.
¿Cómo estamos en unidades? Perdón, aquí es centímetros al cuadrado, no metros, porque es 35 por 65. Tendría que estos centímetros se van con estos centímetros. Entonces, como la deformación tiene que salir en metros, porque es una deformación longitudinal o de traslación, tengo que encontrar una equivalencia entre kilonewtons y kilogramos para que la expresión me quede completamente. Veamos. Veamos kilonewtons a kilogramos. Un kilonewton es igual a este número grandote en kilogramos. Y voy a hacer esta equivalencia aquí. Dice que 1 kilonewtons es de este número grandote kilogramos. Y ahora sí puedo obtener la respuesta de la deformación en metros, ya que estos valores se harían. Y bien, kilonewton se va con kilonewton, centímetro al cuadrado con centímetro, kilogramo con kilogramo, dándome la respuesta en metros. ¿Estamos de acuerdo en las unidades? Señorita Calo, ayúdeme. ¿Cuánto me da entonces la deformación por cortante? Me dio 3.29 por 10 a la menos 6. Pequeñita, ¿no es cierto? 3.29 por 10 a la menos 6. Y recuerden que el resultado es en metros. Bien, entonces ya tengo la deformación por cortante. Voy a hacerla por separado para revisar cuál es la inferencia de estos tres deformaciones, la deformación por axial, por cortante y por momento, en la deformación total. Ya tengo la de cortante, voy a hacer este mismo procedimiento para las deformaciones por axial y por flexión. Voy a hacer ahora por flexión. Para hacer la deformación por flexión necesito el diagrama M mayúscula y el diagrama M1. Voy a traer el M mayúscula. Tengo mi diagrama M mayúscula y mi diagrama M1. Es donde este diagrama superior es mi diagrama M mayúscula. ¿Qué unidades tiene este? Las unidades de M mayúscula están en kilonewtons por metro. El diagrama inferior, voy a borrar esto. El diagrama inferior tiene que llamarse mi diagrama M1. ¿Qué unidades tiene? Recuerden que las unidades del diagrama de momento es las unidades de la fuerza por las unidades de la distancia. ¿Qué unidades debería tener este diagrama, señor Campos? Kilonewtons por metro igual. No, porque la carga unitaria que usted le asignó no tenía unidades de kilogramos. Era dimensional, no tenía unidades. Entonces sería algo que no tiene unidades por metro, entonces las unidades solo del metros. M1 serían metros. ¿Sí? Sí. De la misma manera necesito ciertos datos. Necesito datos. La distancia a la cual se encuentra este punto de 4.5. Perdón, de 45. Ayúdame con esa distancia, señorita Cando.
Es 10,61. Listo. La siguiente distancia también es 10,61. Sí. Y esta distancia, la primera distancia era 5 raíz de 5. Pero aquí yo veo que tengo un momento máximo. Necesito la distancia a la cual se hizo 0 el diagrama de momentos, ya que eso me va a intervenir. Señor Chávez, ¿me puede dar chequeando ese dato? Sí, que ya leo. Profe, una pregunta. En el anterior Dígame. valor a mí me dio 1.03 por 10 a la menos 5. 1.04, perdón. Este valor fit, ¿no le dio 3.29 por 10 a la menos 6? Ajá. ¿Puedes repetir? 1.04 por 10 a la menos 5. Sí sale ese. ¿Ahí sí? Sí. Sí. Listo. Veamos esta distancia que vamos a revisar. Aquí podemos formar este triangulito, ¿no es cierto? 15 más 42.5 dividido para 5 raíz de 5. Y eso es igual, así por ejemplo. 15 más 42.5. Esto es en toda la distancia, que la distancia es 5 raíz de 5. Como 15 es ¿a cuánto? ¿Cuánto me da el resultado de eso, señorita chica? ¿Cuánto sale X? Ya le calculo, profe. Gracias. Profe, me dio 2.91. 2,91, gracias. ¿Y esta distancia, señorita chica Isa? 8.26. 8.26. Entre estas dos deberían haber sumado mi 10.61, ¿verdad? ¿Ah, no? ¿Están de acuerdo con las distancias que tenemos hasta ahí? Señor Freire, ayúdeme revisando las distancias. ¿Está de acuerdo o en alguna no está de acuerdo? Que sí están bien. Perfecto. Sigamos entonces. Ahora queremos hacer la integración gráfica o aplicar las integrales de Moore de estas figuras. Revisemos el elemento 1 de izquierda a derecha. El elemento 1 de izquierda a derecha vemos que es este. Y que para el M mayúscula forma un triangulito cuya altura máxima se encuentra en la mitad. Pero resulta que para el M1, en ese tramo, no tengo diagrama. Si no tengo diagrama, quiere decir que esta sección no interviene en este tramo. Inge, una pregunta, creo que las distancias deben ir cambiadas porque Sí, parece que está mal. No puede ser de esa manera. Tiene toda la razón.
Este era 2,91. Y este era 8,26. 8.26, sí. Perfecto. Gracias. Entonces, para el primer tramo vemos que no. Este primer tramo no va a incidir en la deformación. ¿Por qué? Porque en el M mayúscula tengo diagramas, pero en el M1 no tengo diagrama, entonces se anula esa sección. Porque es como multiplicar algo con 0. Veamos la siguiente parte. La siguiente parte tengo, desde esta articulación, en el M mayúscula tengo un pico en una distancia de 5 raíz de 5. Tengo aquí un triángulo, entonces aquí se forma un triángulo. Ahora debo revisar a una distancia de 5 raíz de 5 que se forma en mi diagrama M1. En mi M1 veo que en 5 raíz de 5 tendría aquí un triángulo también. Pero desconozco la altura de 5 raíz de 5. Desconozco esta altura. Esa altura necesito determinarla. Señorita Galán, ¿de cuánto me daría esa altura? Ya le hago, profe. ¿503, por si acaso? Sí, profe, eso mismo. Perfecto, ¿no es cierto? Pero es justo en la mitad. Entonces, ahora miren, ya no es tan fácil como lo anterior, porque ahora tengo triángulo con triángulo. Tengo que revisar entonces mis integrales de Mohr, mi tablita de integrales de Mohr. En esta tablita de integrales de Mohr ya no me sirve este caso. Porque ahora tengo triángulo con triángulo. De la misma manera voy a sacar las constantes. En este caso sería 1 por E por I, sobre E por I. Y esto que multiplica la integral de 0 a L de M mayúscula por M minúscula por dx. Esa es la integral que quiero hacer. Y esto me dice que es igual a, primero la constante. Se va la constante que multiplica, tiene todo un paréntesis largo. El primer término, positivo o negativo, empecemos por ahí, señor Aro. Negativo. Perfecto, negativo. Sabemos que es negativo. Ahora necesitamos determinar cómo. Recuerden, como es una integral de M mayúscula por M, el primer dato que es MI corresponde a M mayúscula y MI lo obtengo de las filas. Tengo que buscar un triángulo que se parezca a este triángulo al M mayúscula. Pero miren, aquí tengo dos triángulos, tengo este y tengo este. ¿Cuál de los dos elijo? El segundo, el que está arriba o el que está abajo. ¿Cuál de estas dos opciones elijo? ¿O me darán lo mismo? ¿Por qué el de arriba? Porque empieza en ordenada 0 y va a ordenada grande, y el triángulo del cortante, perdón, del gráfico que estamos haciendo igual empieza en ordenada 0 y va a ordenada grande. Perfecto, esa es la razón. Tiene que coincidir. Miren, si es un triángulo que tiene la ordenada grande a la derecha, tengo que elegir un triángulo que tenga la ordenada grande a la derecha. Este término es mi M mayúscula. Ahora tengo mi M1. Mi M1 también es un triángulo. Tiene un triángulo que
La altura está a la derecha y es la única forma que me queda, es decir, este es mi triángulo. Y este corresponde a mi M minúscula. Entonces, la intersección de la fila y la columna me dice que es igual a 1/3 de S por I por K, en donde S es la longitud, I es la altura del M mayúscula y K la altura del M minúscula. Vemos esto aquí. Señor Hidalgo, dícteme el término. 1/3 por 1/3 por 5 raíz de 5 por la altura que es 5. 1/3 por 5 raíz de 5 por 42,5 ¿ya? por 5/3. No, 5,03. Perfecto, 5,03. Hasta ahí sería mi primer término. Perfecto, tengo este término. Eso corresponde a la parte de azul. Voy a avanzar un poquito más. Le voy a hacer más grande porque está un poco pequeño esto. Para que veamos las varias. Hasta ahí tengo esa zona. Voy a avanzar. Y veo que si avanzo, en mi M mayúscula tengo otra vez un triángulo, mire. Tengo un triángulo que tiene una base de 8.26, una altura de 42.5. Entonces, a esta longitud de 5.5 raíz de 5 le voy a sumar una longitud de 8.6. Y veo que la figura que se forma hasta 8.6 es ahora un trapecio. Miren esta figurita que se forma. Del trapecio conozco la longitud que es 8.26, la altura menor que es 5.03, pero no conozco la altura mayor. Señorita Imacaña, ayúdeme calculando la altura mayor. Señor Luis Jiménez, ayúdeme con ese dato. Me dio 8.75. $8.75. Perfecto, tengo ya esos datos. Ahora voy a revisar mi integral de modo. Para las integrales de Moore tengo ahora que el M mayúscula, voy a borrar estos datos. Tengo que el M mayúscula es un triángulo. Ahora, el triángulo tiene la altura mayor a la izquierda, entonces el triángulo que me sirve ahora es este. Este es mi triángulo que va a representar a mi M mayúscula. ¿Verdad? ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, Inge. Ahora necesito revisar en mi M minúscula. Mi M minúscula es un trapecio que tiene la altura mayor a la derecha. El único trapecio que tengo es este. Entonces, este será mi M minúscula. La intersección de las filas y las columnas me da esto. 1/6 de S por I, luego paréntesis, 2 veces K1 más K2. En donde I es la altura del triángulo, K1 es la altura menor del trapecio y K2 es la altura mayor del trapecio.
Tengo que considerar entonces para el siguiente término esa expresión. Señor Mateo Jiménez, dícteme el siguiente término. ¿Cómo me quedaría? A ver, me quedaría menos un sexto. Menos un tercio. Un tercio. Perdón, menos ¿cuánto me dijo? Un sexto. Un sexto. De 8.26. Ahí solo la distancia del triángulo, ¿verdad? Exacto, solo la del triángulo que sería 8.26. 8.26 por 42.5. Ya. Todo eso por 2 veces. Déjeme ver en la tabla que tengo y es que no le veo muy bien. Sí, 2 veces K1 más K2. K1, la altura pequeña, que sería 503 y más 8.75 me parece. Perfecto. Ese sería mi segundo término para mi deformación. Luego, miren, otra vez tengo que ver el siguiente tramo. Como pueden ver, es un proceso largo. ¿Por qué? Porque debo ir revisando cada uno de los tramos, cómo se va formando las figuras. Hasta ahí tengo la segunda componente. Tengo la verde, tengo la morada. Ahora voy a ver la nueva, lo restante a ese mismo elemento. Miren, en ese mismo elemento tengo este triángulo. Tengo un triángulo que tiene una altura de 15 y una base de 2,91. Eso en el M mayúscula. Tengo ahora esto. Otro trapecio. Pero el trapecio ahora tiene una altura menor de 8,75, una altura mayor. Dígame, señor Mero. Inge, disculpe una pregunta. En el caso de que el trapecio sea en el otro sentido, ¿se mantiene la fórmula? Es decir, que no se mantiene la fórmula. En ese caso, miren, para las columnas yo no tengo dos opciones de trapecio. Esta es la única opción de trapecio. ¿Qué debería hacer entonces? Debería rotarle al otro tramo. Me explico. Por ejemplo, digamos que el trapecio era al otro lado. Y el trapecio que tenía en M mayúscula era este. Y que el triángulo que tenía en esta figura era este. Es decir, que la altura mayor de los dos elementos estaba cambiada. En el M mayúscula la altura estaba a la derecha y en el M minúscula la altura mayor estaba. ¿Qué es lo que debería hacer? Debo rotar el triángulo. ¿Sí? Es decir, que debo buscar la manera de que el resultado que voy a aplicar, lo que voy a aplicar, corresponda a las dos figuras que estoy integrando. Si en algún caso no puedo asignar directamente la columna, tengo que jugar con las filas para garantizar que la integración sea la correcta. No sé si me hice entender por ahí. Señor Mero. Sí, Inge. ¿Sí? Muchas gracias. Vamos con el siguiente tramo. Señorita Joay, dícteme el siguiente término. Ya, Inge, sería menos un sexto por 2,91. Perdón, antes de eso me estaba olvidando de algo. ¿Qué integral vamos a utilizar? Llamemos como matrices. Este puntito que le voy a seleccionar es el M11, es el punto 11. ¿Recuerdan la ubicación de matrices? Primero se daba la ubicación de filas y luego la columna. Este es el M1, este es el 11, ¿no? Y el término 11. Por ejemplo, este término de acá sería el 15, ¿no es cierto? El término de por acá, el término que estoy seleccionando sería en este caso el 5,1. Este término de aquí, por ejemplo, sería el 3,5. ¿Sí? En función de eso, señorita Joan, dígame, ¿cuál sería el término que vamos a utilizar para nuestra estructura ahorita? Para El este 2, integral. 2, 3. Este, ¿verdad? Sí.
Lo que tengo ahora que coincide que la altura mayor del trapecio tienen al mismo lado con el triángulo. Ahora sí. Gracias, señorita Joy. Es Señorita positivo, Luzón. perdón. ¿Perdón? Es positivo. Es positivo. Gracias. Señorita Luzón, dícteme el siguiente término. Para el siguiente tendremos que sacar esa distancia, ¿verdad? Ya tenemos la distancia. Sabemos que es 2,91 la longitud. Ah, creí que ya empezamos el otro. Ya, a ver, sería... Ay, ya me perdí. Dije donde estaba sacando la otra distancia. El verde estamos. Perdón, el naranja. La distancia es 2,91. Ya, entonces sería un sexto. A ver, permítanme, un sexto. De 2,91. Ya. Por 15. Ya. Por por 8,75. 8,75. Ya. 2 veces 10,06. Perfecto, muchas gracias. Miren, hemos terminado recién una viga. Ahora tengo que hacer el mismo proceso para el otro elemento, que también es un elemento inclinado y bien tiene 3 términos. Por lo tanto, miren todo lo que hemos tenido que hacer en un solo diagrama. Por ello, la importancia de que los diagramas sean un poquito más grandes para que nos permitan hacer todas estas divisiones. La recomendación se la hago para que la tengan en cuenta en los siguientes ejercicios. Digamos, tengo ya 3 términos de la deformación. Me hacen falta otros 3 términos. Calculemos ahora estas distancias. Necesito esta distancia. La distancia a la cual se hizo 0 el momento y supongo que esta distancia es 5 raíz de 5. ¿Verdad? Ayúdame con esta distancia pequeña, señor Márquez. La distancia del triángulo de 15. 5,16, profe. 5,16. Gracias. Señor Martínez, la siguiente distancia. La primera era 5,16, ¿no es cierto? Ajá. Sería 6,02. 6,02. 6,02. Perfecto. Como vemos, el siguiente elemento se divide en 3 tramos. Esos 3 tramos también debe dividirse mi triángulo de mi diagrama M minúscula. Entonces necesito saber a una distancia desde el extremo de 5,16 cuánto es esta altura. Ayúdeme, señor Mejía. Y aquí en la mitad sigue siendo 5,03. Señor Mejía, ¿sí está por aquí? No ha estado el señor Mejía. Entonces, señorita Mera, ayúdeme con la altura a una distancia de 5,16 del extremo. Me salió 7,81. 7,81.
Sí. Listo. ¿Están de acuerdo con esos valores? Entonces ahora tengo que hacer nuevamente una integral. La integral que me corresponde en este momento sería el M mayúscula. Tengo aquí un triangulito. Se ve ese color también. Tengo este triangulito. Y este triangulito tiene que integrarse con este trapecio. Este trapecio. Veamos nuestra integral de Moore. En la integral de Moore tenemos triángulo y trapecio. El triángulo tiene la altura más grande a la izquierda, pero el trapecio también tiene la altura más grande a la izquierda. Entonces, señor Homero, ¿cuál fórmula utilizamos? ¿Qué casilla utilizamos de la integral de Moore? En ese caso toca rotar, ¿no? ¿Ya? ¿Y qué casilla utilizaríamos? Me imagino que la casilla 3,3. Veamos, si utilizamos la 3,3, usted me dice esta 3,3. Esta es la 3,3, la que está en verdecito. El triángulo tiene la altura mayor a la izquierda y el trapecio tiene la altura mayor a la derecha. En mi diagrama yo tengo que los dos tienen la altura mayor a la izquierda, al mismo lado. Si está al mismo lado, quiere decir que la fórmula que necesito aplicar es la 2,3. ¿Por qué la 2,3 y no la 3,3? Porque necesito que las dos figuras tengan su altura, en este caso este dato, la altura del triángulo y la altura mayor del trapecio tienen que coincidir en el mismo. Entonces, ¿qué fórmula utilizo? La 2,3. ¿De acuerdo, señor Mero? Sí, listo. Perfecto. Con esa aclaración, señorita Molina, dícteme el siguiente término. Entonces sería un sexto más un sexto. A ver. Más un sexto. Por 5.16. Igual. Por 5.16. Por 15. Por 15 ya. Entre paréntesis 7.81. Más 2 por 10. Por 10,06. Perfecto, tengo otra cosa que hacer aquí. Tengo otro gráfico. ¿Qué gráfico tengo? Tengo en M mayúscula, tengo ahora este triangulito, que tiene una base de 6,02 y una altura de 17,5. Y en mi M minúscula tengo un trapecio, este trapecio. Veamos. Y el trapecio tiene la altura a la izquierda, es decir, que están cambiados. Señorita Morales, Sería ¿qué la casilla utilizo? 3,3. 3,3 sería esta. ¿Por qué la 3,3? Porque ahí están cambiados, como que la primera está a la izquierda. Perfecto. Señor Muñoz, dícteme el siguiente término. Dígame. Y en el anterior no están cambiados también los dos. No, disculpe. No, de hecho no, porque están al revés. Sí. ¿Sí? ¿Se les vio? Tengo un triángulo de 15, así. Este es 15. Este es 5, 16. En el M. Y en el M minúscula tenía esto. Los 5, 16 mismo.
A este lado tengo mi 1006 y al otro lado tenía mi 781. En realidad tenían la altura al mismo lado. ¿Sí? Sí, gracias. A ver, ¿quién me iba a dictar el siguiente término? Yo. ¿Señor Muñoz era? Dígame. Sí, Signo. negativo. ¿Ya? Luego vendría siendo un sexto por 6,02. Por 17,5. Sobre paréntesis, es 2 por 5,03 más 7,81, si no me equivoco. Perfecto, ¿no es cierto? Tengo ya ese término. Y finalmente tengo triángulo con triángulo, que sí está más fácil. El último tramo ya está más sencillo, ya que tengo con este. Tengo triángulo con triángulo. Y es triángulo con triángulo. ¿Qué casilla utilizo, señor? No. La 2, 2. Perfecto, estas dos, ¿no es cierto? Porque resulta que los dos triángulos tienen la altura en la misma dirección. Señor Orellana, dícteme el término. Bien, sería un tercio por ¿Positivo o negativo? negativo, porque está en el periodo. Negativo, un tercio. Por 5 raíz de 5 ¿Ya? por 5,03 y la otra altura que no la logro ver. 7,5. 17,5. Y aparentemente ya no tengo más términos, ¿verdad? Ya todos los términos están incluidos en esta integración. Necesito calcular entonces la respuesta. Señorita Pasquel, ayúdeme. ¿Cuánto me da la respuesta? Ya, dame un segundito, ya le estoy calculando. ¿No? Señorita Peñafiel, también ayúdame en calculando para revisar su respuesta con la de la señorita Pasquel. Me salió un valor negativo, no sé si estoy bien. Dígame, no importa. ¿Menos cuánto? Menos 1968,73. ¿Ahí? Ajá. ¿Ya? Con todo ya le vuelvo a revisar, es que sí está largo el cálculo. Sí, que nos ayuden todos revisando también, por favor. Unidades, ¿qué unidades tendría? M mayúsculo está en kilonewtons por metro, M minúscula en metros, entonces las unidades del numerador
son las siguientes. Kilonewtons por metro por el M mayúscula, que multiplica el M minúscula, se encuentra también en metros. Y la integral de la longitud también se encuentra en metros. ¿Estamos de acuerdo entonces que las unidades de todo esto sería entonces menos 1968.73 kilonewtons por metros al cubo? Dividido para E por I. ¿Sí, de acuerdo? Mientras nos ayudan con la revisión. ¿Están de acuerdo con estos datos? ¿Sí? ¿Sí salió eso? Sí, Inge. Gracias. Recordemos entonces, esta era una viga de 35 por 65. Este es el... Y entonces voy a seguir trabajando con esta expresión. Voy a reemplazar el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad ya lo tenía en el anterior. En el anterior, el módulo de elasticidad lo definimos como 12.500 la raíz de F'C. Voy a reemplazar ese módulo de elasticidad, 12.500 por la raíz de F'C, y las unidades de este término eran kilogramos sobre centímetro cuadrado. Kilogramos sobre centímetro cuadrado son las unidades del módulo de elasticidad. Ahora necesito la inercia. ¿Recuerdan la inercia? Cuando tengo secciones rectangulares, la inercia centroidal es igual a la base por la altura para 12. Entonces voy a reemplazar esos datos también. La base de mi sección es 35 centímetros. Por la altura 65 al cubo. Dividido para 12. Y las unidades de toda la inercia son en centímetros a la cuarta. Para resolver esto todavía me falta, necesito hacer una equivalencia. Hagámosle ahí. Síguenme resolviendo, por favor, para ver en qué unidades me queda todo esto. Síguenme resolviendo toda esta expresión, señor Romo. Esas serían las unidades que tendría hasta el momento. Kilogramo por metro cúbico en el denominador, entonces voy a separar que metro cúbico es igual a metro por metro al cuadrado. En el denominador, el centímetros al cuadrado se va con la mitad de los centímetros a la cuarta del numerador,
Por lo tanto, me quedaría en el denominador kilogramo por centímetro cuadrado. Tal vez ya tiene el resultado de esta expresión, señor Romo. Por 10 a la menos 9. Perdón, no le escuché. ¿Me puede repetir? 11.75 por 10 a la menos 9. Gracias. Por 10 a la menos 9. Ahora hagamos las equivalencias. Necesito eliminar un poco de esto. Voy a hacer primero la de los centímetros. La primera, yo sé que 1 metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros al cuadrado, ¿verdad? Y también ya tenía una equivalencia para los kilogramos y los kilonewtons. Ahí sí tengo. Señor Roles, ayúdeme. ¿Cuánto le quedó entonces toda esta expresión? Ya simplificado todo y dígame las unidades. Ya le hago. Gracias. Me queda 0.012 y quedaría en metros. Perfecto, en metros. 0.012 metros. Antes de continuar, solo comparemos. Vemos. Miren, la deformación por flexión me da 0.012. Comparemos con la deformación por cortante. Miren, la deformación por cortante me dio, ya sabemos cuál de los dos valores estaba bien, el 1.04 o el 3.29. El 1.04. 1.04, Inge. Perfecto, 1.04 por 10 a la quinta. Miren la diferencia. La deformación por T es por 10 a la menos 5. La deformación por flexión es por 10 a la menos 2. 1,2 por 10 a la menos 2. Es decir, miren, es una diferencia súper grande. Por lo tanto, ya vamos a ver cuando calculemos la deformación total que si nos evitábamos de hacer todo este proceso que hicimos para la deformación del cortante, no pasaba nada. El resultado iba a dar exactamente lo mismo. Veamos ahora qué pasa con el axial. Vamos a hacer el mismo proceso, pero para las deformaciones por axial. Esta es mi deformación por axial. ¿Qué necesito? Diagramas de fuerzas axiales. Control C, por aquí. Este es mi diagrama de fuerzas axiales de la estructura con cargas externas y este es mi diagrama con cargas unitarias. Veamos las ventajas. Las ventajas que aquí todo es rectángulo. Y si todo es rectángulo, quiere decir que todo es S por I por K. ¿Sí están de acuerdo que esa era la formulita para los rectángulos por rectángulo? Veamos, hagamos entonces esto.
esta deformación, para aplicar la integral de Moore, me dice que debo sacar las constantes. Las constantes serían 1 dividido para el área por el módulo de elasticidad. Y todo esto multiplica. Ahora sí, a la integral de Moore, que sería la integral de 0 a L de n mayúscula por n minúscula por dx. Y esa sí es la deformación que puedo hacer, utilizando las integrales de Moore. Empecemos. Señor Salazar, dícteme el primer término considerando este rectangulito por este rectangulito. Ya. Entonces sería 5 raíz de 5. Pero el signo es negativo. No, o sí. Ya. A ver, déjame ver. Los dos están... Sí, no se nota. Ustedes tienen este diagrama, chicos. Ustedes hicieron este diagramita. Por favor, revisen en sus apuntes. Acá está el eje. Negativo. ¿Están en diferente lado? No, están los dos arriba positivos. Ya están unidos. Positivo 5 raíz de 5. La distancia es 7.5 raíz de 2. Esa es diferente. Este es diferente. ¿La longitud? ¿De cuánto es la longitud, señor Aro? 7.5 raíz de 2. 7.5 raíz de 2. Muchas gracias. Ya sería por I, que es 8.72, y el 0.75. Déjeme cambiar la longitud. Es 7.5 por raíz de 2. ¿Ya? Sigue dictándome, por favor. Por 8.72. ¿Ya? Y por el 0.44. 0.47 parece. ¿Usted tiene 0.44 en sus cálculos? Sí. $0.44. Hagamos con los cálculos que tenemos. ¿Están de acuerdo con el diagrama de axiales de este que estoy presentando aquí? ¿Ustedes tienen otros datos aquí? ¿0.47 o 0.42? 44. 0.47. 0.47. 47. Perfecto. Vamos con 0.47. Listo, tendría el primer término. Gracias, señor Salazar. Señor Sánchez, dícteme el siguiente término. Ya, profe. La distancia sería... ¿Positivo o negativo? Sería positivo. Ya. Ya, de ahí sería por la longitud igual de 7.5 raíz de 2. Ya. De ahí sería 0.24. Ya. Por 0.47. Perfecto. Señor Sango, siguiente término. Sí, el siguiente sería negativo. Ya. De 5 raíz de 5 por 14.68. Ya. Y por 0.15. Perfecto, gracias. Señor Solís, siguiente término. Sería negativo 5 raíz de 5 por 19.15, o bueno, 19.16, y por 0.15. Perfecto. Señor Suquillo, siguiente término.
Sería menos 5 raíz de 5. ¿Por qué sería negativo? No, perdón, sería positivo. Ya. Sería 27 por 0,6. 5 raíz de 5 me dijo, ¿verdad? 5 raíz de 5 por 27.35 o es 37. No lo veo bien. ¿Qué quiere en sus apuntes? 27.35. ¿Ya? Por 0,6. Perfecto. Gracias, señor Troya. Siguiente término. Ya. Sería igual positivo. Ya. Sería 5 Ya, pero prométeme, por favor, que no vas a pegar nada. por 36.3 Ya. y por 0,6. Perfecto. Aparentemente tenemos todos los términos. Tenemos todos los términos para la contribución de cortante. Veamos ahora cuánto sale y cuál es el resultado. Señor Villasís, ayúdeme calculando el resultado. Ya, quédame un segundito, por favor. Ya. Y también, señor Vinuesa, para comprobar. Ya, Inge, me quedó 416.9 sobre A por E, así. Perfecto, tengo ya un dato. ¿Alguien más calculó por si acaso? A mí me salió 414.89, profe. Sí, Inge, también 414.89. Perfecto, estamos bastante cerca. De una vez, reemplacemos el área y reemplacemos el módulo de elasticidad. 414.89 dividido para el área. El área es 35 centímetros que tiene la base por 65 centímetros que tiene la altura y todo eso se encuentra en centímetros cuadrados. El módulo de elasticidad. Voy a copiar nuevamente del anterior, que es 12.500 por la raíz de F' C en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Veamos las unidades que tendría. Ah, me faltan las unidades. ¿En qué unidades se quedaría el numerador? El axial. El axial está en unidades de kilonewtons. Y el de acá abajo debe ser en y el n minúscula, está muy gruesito, y el n minúscula se encuentra en qué unidades. No tiene unidades, ¿verdad? No tiene unidades porque recuerden que la fuerza no tenía unidades, por lo tanto la fuerza axial tampoco tiene. Entonces, ¿qué unidades me quedarían? N mayúscula tiene unidades. N minúscula no tiene unidades, pero la integral de dx tiene unidades de longitud. Tendría aquí kilonewtons por metro.
Estas serían las unidades. En el denominador se van a eliminar los centímetros al cuadrado. Me hace falta únicamente la equivalencia de los kilonewtons a centímetros. Vamos, perdón lo que me voy a copiar de las equivalencias anteriores. Tenemos ya todo listo. Señora Caro, ayúdeme. ¿Cuánto me da entonces la deformación y en qué unidades? Me salió 8.89 por 10 a la menos 5 y las unidades serían metros. Perfecto, ahora vamos a ver, vamos a ver cómo me quedó todo en total. Estas tres deformaciones. La deformación por flexión me quedó esto. Esta es mi deformación por flexión. La deformación por fuerza axial. Me quedó esto. Esta es la deformación por fuerza axial. En 14, pongámosle también en 14. Listo. La deformación por cortante. La deformación por cortante me quedó esto. Esto me dio las deformaciones. Entonces, calculemos cuánto me da la deformación total. La deformación total, es decir, la suma de estos tres valorcitos. Señorita Aguas, ayúdeme, ¿cuánto me da la deformación total? Estos tres datos. A mí me dio menos 0.01, menos 0.011. 0.011 metros, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. Mire, evaluemos. Esta es la deformación total. 0.011 es la deformación total. La deformación solo por flexión es 0.012. La deformación por cortante, 1,04 por 10 a la menos 5. Por axial, 8,89 por 10 a la menos 5. Es decir, que prácticamente toda la deformación total se la lleva a la flexión. Bien. Esas de aquí pude haber evitado. Pude haber perdido el tiempo de aquí. Bueno, el ejercicio está bien, ¿no? Pero realmente estas dos deformaciones no inciden mucho en el resultado. Entonces, dedicarle tanto tiempo a un valor que no va a incidir en el resultado, como que no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Cuando quiero determinar deformaciones, lo que debo hacer es únicamente considerar la deformación por flexión. Es decir, debo considerar diagrama de momentos de la estructura isostática con cargas externas, diagrama de momentos de la estructura isostática con cargas unitarias, y hacer la integración gráfica aplicando por flexión. Va a ser prácticamente la deformación total. Miren cuánto existe la variación. Ayúdenme, saquemos el porcentaje. Vamos a sacar un porcentaje. La deformación total dividido para la deformación por flexión. La deformación total, menos 0,011. La deformación por flexión, 0,012. Inge, en la total, redondeado sí sale 0,012. Redondeando. Porque claro, es que miren, esto es por 10 a la menos 5, entonces prácticamente esto va a ser 0,012. Entonces, miren, si saco la relación solo con 3 decimales, quiere decir que la relación es 1. Que prácticamente los dos son iguales. Entonces, conclusión del ejercicio, conclusión del día. Cuando quiera determinar deformaciones, voy a utilizar únicamente las deformaciones por flexión.
No quiere decir que no tengo que hacer el diagrama de cortante ni de fuerzas axiales de las estructuras. Debo hacer el diagrama de corte porque en función del de corte obtengo el diagrama de momento. Quizás el diagrama de fuerzas axiales podría omitirlo, porque al final esos datos no me van a representar en mi ejercicio. ¿Ya está claro? ¿Está comprendido lo que hemos realizado el día de hoy? Inge, disculpe, pero ¿y el de carga unitaria no sería solo necesario el de flexión? O sea, el de momento. Pero de todas maneras, para realizar el diagrama de momentos de carga unitaria, usted necesita el diagrama de cortantes de carga unitaria. Porque recuerde que el diagrama de momentos es la integral del diagrama de cortantes. Ok, una pregunta más, Inge. ¿Y el factor de forma siempre es 1.5? No, solo para estructuras rectangulares. El factor se encuentra de esta manera. Módulo plástico dividido para el módulo elástico de la sección transversal. Es decir, yo debo revisar en las tablitas. Si tengo una figura rectangular, este factor de forma es 1.5. Si tengo una sección circular, tubular, triangular, yo debo consultar el módulo plástico de la sección transversal y luego el módulo elástico de la sección transversal. Ok, muchas gracias. Son propiedades geométricas de estos dos, como la inercia. El módulo plástico y el módulo elástico son propiedades geométricas de la sección transversal. En cualquier libro de resistencia de materiales. Inge, disculpe, el módulo de Poisson era 0.2 porque, o sea, es propio del material, ¿verdad? Y del hormigón era 0.2. Exacto, porque era hormigón. Si cambia el material, cambia también el módulo de Poisson o de elasticidad. ¿Ustedes ya pasaron hormigón 1, chicos? ¿Están en algún hormigón ahorita? Hormigón, flexión, corte y torsión pasaron tal vez. Ya sí, se podría decir. ¿Hormigón 2 todavía no cogen? ¿No se abrió este semestre el OSTAS? No, y ¿No se abrió este semestre? No. Vemos que el siguiente nos abra en ese curso. Ya veré, chicos, hasta ahí vamos a quedarnos el día de hoy. Por favor, para la clase del día lunes, les voy a pedir que completen el ejercicio, es decir, que desarrollen los diagramas para las dos deformaciones adicionales para en la clase del día lunes hacer también el cálculo rápido considerando solo flexión. Para la deformación, me parece que nos queda la vertical, hicimos la horizontal. Sí, hicimos la horizontal. El día lunes vamos a hacer la deformación vertical y también la deformación por flexión, considerando ya únicamente, la deformación angular, considerando solo el componente de deformación por flexión, ¿sí? Recuerden que tienen un deber para esta semana. El deber consiste en la resolución de 3 ejercicios referentes al cálculo de deformaciones en pórticos. Muchas gracias, chicos. Eso sería todo. Nos vemos entonces el día lunes. Tengan una buena tarde, chicos. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, chicos. Tengan una buena tarde. Recording.